estamos en comunicación con Gretel Añese. ¿Cómo andás, Gretel? Miguel Ambas Hola, y Matías Flores y Germán Montoya te saludamos desde Radio Comunitaria La Lechuza. ¿Cómo estás? hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? La verdad muy bien, en un día muy lindo, con un vientito muy lindo y con una vista desde el estudio. Creo que vos no conocés este estudio, algún día tenés que venir, porque realmente tenemos una vista que nos hipnotiza realmente y nos hace muy felices venir los sábados a este equipo a hacer este programa, porque la verdad que es un placer. Gretel, estuve viendo en la semana, nosotros nos conocemos personalmente, yo ya lo dije, hemos compartido parte de nuestra vida universitaria en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, hemos compartido algunas charlas, algunos encuentros, recuerdo haber ido a tu casa con el A mi pretexto guitarra. de armar las listas en las disputas dentro de la política universitaria y de haber comido y bebido y nos hemos divertido. Y después nos dejamos de ver, pero bueno, estas cosas de las redes, vos sos, lo digo con el mayor de los respetos, tenemos más o menos la misma edad, todavía de los viejitos que andamos por Facebook. Viste que la mayoría de la gente ya se fue a la mierda, quedamos los viejos en el Facebook. Eh, Sí. y, y estuve viendo que el otro día subiste el discurso de una mujer que, si no me equivoco, estaba en una movilización en las inmediaciones de la Quinta Presidencial de Olivos, haciendo fuertes reclamos para con el gobierno nacional sobre la situación que viven las familias con algún miembro con alguna discapacidad. Y bueno, entiendo que vos tenés como una doble mirada, como una profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Juan, como una mina que piensa desde la academia los temas de la educación, y al mismo tiempo como la mamá de Franco, un muchacho con síndrome de Down, del cual también subís permanentemente cosas a las redes que tienen que ver con sus prácticas deportivas, con sus logros. Y dije, bueno, me parece que es momento de hablar con Gretel. ¿Cómo estás viviendo vos, como mamá y como profesional de la educación, este momento político, social en la Argentina, en particular en lo que respecta a las políticas del gobierno nacional con el sector? Eh, a nivel personal me parece que hay un retroceso muy fuerte en cuanto a los modelos que se han dado en la discapacidad, ¿no? Eh, Haber logrado la mirada desde un modelo social y de derechos, considerando a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, y esto entendido el sujeto como perteneciente a un entramado, ¿no? A redes de contención. Creo que retroceder en paradigmas que ya casi los considerábamos superados, es muy fuerte, es muy movilizante, porque prescindir o hacer recortes presupuestarios sobre las personas con discapacidad es retroceder a un pasado que ya lo habíamos superado. Esto de volver a invisibilizar es muy fuerte. Yo arranco, eh, creo no equivocarme, el actual presidente y en ese momento candidato Javier Milei, en sus performance, no sé cómo decirlo, en sus apariciones mediáticas absolutamente exageradas, violentas, sobreactuadas, utilizó no una vez, sino muchas veces. Y aclaro, no una vez porque uno podría decir una vez el chabón es un sacado, fue un exabrupto, pero cuando alguien ya repite ese tipo de vocabulario, ya no estamos hablando de un momento que uno pueda decir, bueno, se sacó de contexto, en realidad el tipo
es un boludo por haber dicho eso, sino que estamos hablando de un tipo que milita el insulto, el minusválido, el mogólico. Y yo dije, este tipo no puede ser presidente de la nación, porque evidentemente, o sea, el tipo es un sacado, un violento, un cavernícola brutal, y sin embargo el tipo no afloja con ese tipo de discursos. Me imagino que vos pensabas que, bueno, pasó lo que pasó al final, ¿no? Que ese discurso era la antesala de políticas muy concretas. Sí, vos sabés que cuando ya estaba en la campaña, yo advertí este uso de las palabras, ¿no? En mi formación tuve mucho esto del análisis del discurso, de cómo se usan las palabras. Y no es fortuito hablar de imbéciles, idiotas, débiles mentales. Esa fue la primera clasificación que hubo de las personas con discapacidad. Y estamos hablando de la década del 50. Estamos hablando de cuando se arrojaban a las personas con discapacidad al monte, ¿no? Desde las montañas, porque se las consideraba una maldición. Estamos hablando de un modelo en donde se recluía a las personas. Y fíjate que lo más grave es que los adolescentes repiten estas palabras sin saber este contexto, ¿no? Y creo que eso es lo más peligroso. Ujú. ¿Qué pasa con las familias? Me imagino que vos estás en contacto con otras familias que tienen problemáticas parecidas a vos y a Franco, y me imagino que esto debe generar algún comentario que no te debe pasar solamente a vos. No, obviamente, no. Además, fíjate que Franco es una persona con un reconocimiento pleno de su discapacidad, ¿no? Entonces, él pregunta, ¿y que por qué usa esas palabras? Entonces es volver a explicar aquello que uno tuvo que trabajar tanto, ¿no? Porque eh, no es fácil. Yo opté por una inclusión educativa eh, en escuelas que concurrían eh, una primaria común, ¿no? Y volver otra vez a este paradigma. Recuerdo muchas veces que mis hijos venían llorando porque sus compañeritos le habían dicho que su hermano era mogólico. Entonces, tener que estar hoy, después de 30 años, volviendo a defender esto que uno ya pensaba que ya estaba, que la concepción de las personas desde un modelo social y de derechos, ya estábamos en otro camino, ¿no? Con el surgimiento de una inmensidad de políticas, de leyes, de reconocimientos, ¿no? Porque no es solo una ley, hay una convención mundial que reconoce los derechos de la discapacidad y que la Argentina ha adherido. Entonces es muy grave lo que está pasando, porque ahora van por las pensiones. Yo digo, es mínimo el porcentaje, pero a mí me parece correcto que se auditen, pero no con esta mirada que le están dando desde el misterio, ¿no? Desde citar a las personas con discapacidad sin evaluar si pueden, si no pueden, sino con una intimación. Yo creo que la claridad y la transparencia también está en explicar el para qué. Le recordemos a la gente que muchos chicos están siendo citados, muchos jóvenes, Sí. muchos discapacitados en la Argentina, están siendo citados de una forma como si fueran delincuentes, que si en un plazo de tantas horas no se presentan, se les va a quitar la pensión, intimándolos de una manera absolutamente violenta, como vos bien decís, sin pensar si esa persona se puede trasladar o no. Y se han formado en algunos lugares filas de personas en sillas de ruedas,
personas que tienen que ser acompañadas, personas que muchas veces tienen problemas para trasladarse, a dar explicaciones como si fueran delincuentes. Sí, Eh, así, eh, sí. eh, Acá en San Juan también se ha vivido esto. Eh, por suerte han tenido mucho acompañamiento desde las instituciones para apoyarlos, ¿no? Porque creo, volvemos otra vez a lo que te decía, estas redes que tienen que estar desde las instituciones, desde el gobierno. Fíjate que el silencio también no es fortuito. Los silencios desde los gobiernos marcan lo que yo denomino la crueldad. Ujú. Esto de no decir, miren, vamos a evaluar, eh, porque fíjate que hay cosas irónicas, como por ejemplo Franco, que tiene síndrome de Down, hay que renovar su certificado de discapacidad como si fuera reversible su síndrome, ¿no? Es una cosa increíble. Es- Es sí. irónico. Escúchame, yo te voy a hacer una pregunta que parece una pavada, pero vos dijiste, nos vemos en la necesidad de volver a aclarar cosas que pensamos que estaban absolutamente claras, pero que evidentemente, si este tipo ganó las elecciones y si sigue teniendo tanto apoyo o un apoyo importante, evidentemente hace falta explicarlas. ¿Por qué el Estado tiene que darte una mano, Gretel? ¿Por qué el Estado le tiene que dar una mano a todas las Gretel, mamás, papás, hermanos, hermanas, que tienen algún pibe, alguna piba, algún miembro de su familia con alguna discapacidad, en un universo enorme, ¿no? de problemáticas? Alguien podría decir, bueno, arréglatela. Exactamente. Para comprender eso hay que hacer el recorrido histórico de la discapacidad, ¿sí? Porque, ¿por qué surge esta idea de esto que mal denominado un Estado asistencialista? Si uno hace la clasificación en los tres grandes modelos que existieron, vamos a una mirada clásica, ¿sí? De caridad, de prescindencia. Esto es la reclusión en esta mirada que yo te decía de los castigos divinos, de las maldiciones. Entonces se iban a los orfanatos, ¿sí? Se ocultaban. Después aparece un modelo en el año 50, 60, un modelo rehabilitador, en donde se ve a la discapacidad como una enfermedad. Entonces, y después aparece este modelo nuevo, este modelo social de la discapacidad, en donde se lo define como el resultado, la discapacidad se la define como el resultado de la interacción de los sujetos con sus condiciones individuales y las diversas barreras que impiden la plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces la pregunta es, ¿qué significa la diversidad de barreras y qué significa la participación plena y qué significa la igualdad de condiciones? ¿Y quién lo garantiza eso? Porque nos dejan en un lugar de arreglártelas. Sí, yo me la arreglo con mi hijo, sí, me la he arreglado desde que nació. Pero también está esto de lo que hablábamos recién, de estas redes. Y el Estado, al adherir a una convención internacional mundial de los derechos con discapacidad, es quien debe asegurar y construir redes para esta participación plena en igualdad de condiciones, porque es el Estado que garantiza la igualdad de condiciones. Y esto no significa que a mí me tiene que dar todo, es una red de contención. Entonces, hacer volver a esta mirada del imbécil, el débil mental, es volver a un modelo de enfermedad. Por eso yo te decía esto de cuidado con las palabras, cómo se usan las palabras, cómo vuelven estas miradas y el impacto social de las miradas y de las palabras. Porque cuando yo leo en las redes, yo
he avanzado, me parece, un poco más que vos, porque yo ahora uso Instagram, mucho Instagram. No TikTok, no TikTok. Sí, querido, y Twitter. TikTok no me llamó la atención. Este, y yo leo a los pibes y voy a sus perfiles, ¿no? Y son todos jóvenes. Entonces yo digo, acá está faltando otra vez la educación, otra vez la mirada. ¿Qué significa la inclusión? ¿Qué significa decirle a cuca mogólico, cuca imbécil, tarado? O sea, son concepciones desde la enfermedad. Y yo puedo tener discusiones con vos, con personas que tengan, yo tengo amigas que no coinciden en mi mirada política y sin embargo puedo tener una conversación adulta, respetuosa, en donde yo pueda explicar lo que yo pienso y ellos también, y construir nuevas miradas. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, volver a los jóvenes, explicar que no es gratuito decirle mogólico a una persona, porque ese fue un término, fíjate, del año 1866. Un médico, John Down, que de ahí deriva el síndrome de Down, le informaron que en Mongolia existían personas con los mismos rasgos físicos. Entonces él hizo un estudio para ver si había una mutación genética de estos sujetos y realizó todo un trabajo de campo. Y ahí determinó que no, que eran sus rasgos físicos nada más, pero que no era una población que padecía de algún tipo de enfermedad o de síndrome, ¿sí? Sino simplemente compartían los ojos sesgados, la forma de la nariz, la boca, la posición y el tamaño de las orejas. Entonces, hubieron muchas, pero muchas entidades y gobiernos que después debieron disculparse con Mongolia, ¿no? Con los mongoleses y el gentilicio de mogólicos. Entonces no es gratuito usar esa palabra, porque fue un error. Gretel, concretamente, para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿en qué se notan los recortes? Porque estoy imaginando que alguien que votó a Milei, que está escuchando la radio, dice, bueno, pero a ver, está bien, Milei es un sacado, viste que parece que las palabras no importaran, pero ¿en qué los está afectando el gobierno nacional? ¿En qué las familias con chicos discapacitados, con síndrome de Down o con tantos otros problemas están siendo afectadas en este gobierno de Javier Milei? Mi hijo concurre a un centro de día, como muchos chicos, y vamos a ir a números. Entonces yo digo, por transporte, al transportista le pagan 530 pesos por kilómetro, ¿sí? ¿Cuánto vale el litro de nafta? ¿Cuánto vale tener una movilidad en condiciones bajo el cumplimiento de todas las normas, porque tienen que cumplir todas las normas para que puedan brindar? Esto Bien. significa rampas. Bien, o sea, número uno, los transportistas, que son vitales para transportar a personas que necesitan ser transportadas, ya sea para ir a la escuela, ya sea para ir a una rehabilitación, etcétera, etcétera. Ahí tenés un problema serio. Están, por lo que estuve leyendo, algunos al borde de la quiebra, otros esperando que no se les rompa la chata porque no hay forma de arreglarla, pero han bajado en los nomencladores que les reconocen ese gasto. ¿Qué más? Claro, ellos dicen, y tienen toda la razón, que es del 50%. Si vos ves los valores hoy del precio de los combustibles, estás en un 50%. A los centros de día les cubre la alimentación, algunas horas sociales. Lo que pagan por día es 3.000
3.030 pesos más o menos. ¿Vos considerás que se puede alimentar un almuerzo? Bueno, No. me pongo en provocador para forzarte. Bueno, pero seguramente con los Cucas antes, inclusive con Macri, la cosa estaba igual de mal. ¿Estaba igual de mal? No, habían problemas porque no los vamos a negar ni vale la pena ocultarlos. No eran los valores. Pero ¿sabés lo que había? Habían mesas de discusión, ¿sí? En donde desde la ANDIS, desde las entidades, habían mesas de discusión. Hoy lo que está faltando es eso. Les han dado para septiembre, octubre y noviembre un 2,5%, ¿sí? Un 1%, un ¿A quién? 0,8%, ¿A quiénes? a de aumento en los aranceles. Esto que yo te decía, tanto para transporte, tanto para centro de día, ¿sí? Entonces eso te está significando, con el atraso que hay hoy, ¿sí? Con el atraso que hay hoy, estamos hablando de que el 61% está cubriendo. ¿Y el resto? ¿Quién lo cubre eso? Este atraso. Y vos decís, bueno, pero también han aumentado, sí, sí, han aumentado. Para tener un centro de día, uno tiene que contar y cumplir con personal docente, con personal médico, con un equipo médico y con un equipo de gabinete. ¿Sí? Estamos hablando de 3 convenios, docentes, UTEDIC y FAPSA. ¿Sí? Imagínate que en lo que va del año, UTEDIC ha aumentado, octubre, noviembre y diciembre tiene un 15%, FAPSA un 20%. Y a los centros de días, para su funcionamiento, les han aumentado un 2,31%. ¿Cómo se sostiene a ese valor? Y el diálogo está cerrado, porque desde el foro de discapacidad es lo que están reclamando. Nos sentemos a charlar, porque no es ocultar, no es decir que se las arreglen, o bueno, fíjate hace mucho una opinión que fue de Villarroel, muy cruel por cierto, que decía, bueno, si aumentan los medicamentos, los tendrán que pagar, y lo lamento por los diabéticos. ¿Te acordás de esa expresión? No, no me acordaba. Sí, Ya son tantas las barbaridades que uno pierde la cuenta, pero te creo, claro. claro. Entonces, ¿qué significa esa expresión? Bueno, arreglátela y si te da un coma diabético, bueno, te tendrás que morir. Che, Gretel, ¿qué pasa con la provincia? Porque estos programas, la mayoría, entiendo, corregime si me equivoco, son programas nacionales. Me imagino que ustedes, viviendo lejos de Buenos Aires, bueno, seguramente algunos representantes de las organizaciones que nuclean a los familiares podrán ir a reclamarle a Milei y sus muchachos, pero ustedes irán a verlo a Orrego, a ver al ministerio correspondiente. La provincia los recibe, no los recibe, complementa las faltantes de partida, los faltantes de partidas nacionales. ¿Qué diálogo tienen? No, no, no hay ningún diálogo, o sea, es mínimo. Además, hay algo que es fundamental. Los programas y todas aquellas políticas están desfinanciadas, por lo tanto no hay plata para nada. Todo lo que se hace es mínimo desde la voluntad de las instituciones. El gobierno, por ejemplo, han tenido reuniones con las empresas de transporte, porque vos decís, bueno, yo desfinancio o libero el transporte, o yo freno la obra pública. ¿Qué significa eso para una persona con discapacidad? Y que se detiene a nivel de gobierno, y lo han reconocido, que no se puede seguir en las modificaciones. Si vos te fijás, el gobierno anterior en la municipalidad de la capital
había iniciado toda una construcción de rampas con sus deficiencias, ¿sí? Pero hoy están todas paralizadas. Mi hijo participa de un programa dentro de su centro de día y han hecho experiencias hermosas, ¿no? En donde hacen esta mirada de poner a una persona vidente con le tapan los ojos y la hacen circular por la ciudad. Rompen las señalizaciones, algo que ya se había hablado con la municipalidad, de decir, si voy a hacer una obra, tengo que tener en cuenta, porque la peatonal tiene señalización. Entonces, si la rompo, no tengo que indicarle por dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, todos los accesos a colectivos. Ya no se cumple. Las rampas de los colectivos están totalmente deterioradas en algunos casos y no se ha ampliado, o sea, ni siquiera cumplen el mínimo con la cantidad de colectivos que tienen que tener con sus rampas. ¿Y eso qué significa? Y la pérdida de las políticas públicas. Gretel, podríamos estar hablando de esto durante mucho tiempo. Yo introduje tu charla antes de que vos salgas al aire diciendo que para mí esta crueldad del gobierno nacional que se manifiesta en tantos planos, tal vez se encuentra en las políticas para la comunidad de la discapacidad, para las familias que tienen algún miembro con alguna discapacidad, su escenario más dramático. Ojalá esta parálisis, esta angustia y esta bronca se puedan transformar en acciones, que en definitiva son acciones políticas, porque eso es la política, Sí? que puedan hacer reflexionar no solamente al gobierno, en lo cual yo tengo la verdad muy pocas esperanzas, porque insisto, no estamos hablando de exabruptos, estamos hablando de un discurso finamente hilado ya a esta altura, reincidente, sino que pueda incidir en las familias. Estoy pensando, así, ni más ni menos, blanco sobre negro, en las familias que están sufriendo hoy cuestiones muy concretas, porque de pronto hay familias que haciendo un enorme esfuerzo pueden suplir poniendo guita de sus bolsillos, que los pibes se sigan trasladando, que el medicamento siga existiendo, que la terapia se pueda seguir practicando, pagando un plus, pagando un bono, yendo por la parte privada, etcétera, etcétera. Pero de pronto hay un montón de familias, vos las conocés, yo las conozco, Sí. que están básicamente enclaustrando a los pibes y a las pibas en sus casas y a las personas con discapacidad y bueno, el que se muere, el que se caga. Esto que hablábamos, de invisibilizar al otro, entonces como no lo veo, no me preocupa, ni me preocupa ni me ocupa. Y hoy estamos frente a eso, ni me preocupa ni me ocupa. Bueno, yo te voy a contar, siempre me cargan mis compañeros por las anécdotas, pero a mí me gustan las anécdotas y creo que sirven. En la década del 70, mi mamá, que había nacido en Europa y que vino refugiada escapando de los nazis, volvió por primera vez a visitar su ciudad natal. Y cuando volvió, y aprovechó para estar en otras ciudades. Ella era de Praga y aprovechó para estar en otras ciudades. Y una de las cosas que le llamó la atención, que en comunidades desarrolladas, en países desarrollados, había encontrado que había un montón de discapacitados y problemas, con problemas de toda índole, en los parques, en las plazas, en los restaurantes, en los bares, en los cines. Y entonces mi mamá, que era muy inquieta, dijo, ¿habrá más gente allá con problemas
que acá, o sea, serán un porcentual mayor de la población. Y averiguando, no, nosotros teníamos índices de discapacidad, inclusive los midió por rubro, muy parecidos a los países desarrollados. Sí. El problema es que acá no se veían y en esa conversación descubrimos que en nuestra cuadra de un barrio de Buenos Aires había una chica discapacitada a la que nunca sacaban a la vereda. Nosotros estábamos acostumbrados a veredear, todavía en Buenos Aires en esa época se podía, y había una chica que bien podría haber estado con su silla veredeando también, pero que nunca había salido a compartir ni siquiera una mirada. A ver, no hubiera jugado al fútbol con nosotros, claramente le hubiera costado, pero no compartía su existencia. O sea, era una persona que estaba recluida para la eternidad. Bueno, de ese país habíamos salido y a ese país estamos volviendo. Sí, tal cual. Fíjate que en el censo de población, en el primer censo de población de acá, en San Juan, no figuraban las personas con discapacidad. ¿Te acordás el ¿Sí? año? Hoy no. Bueno, te maté, no importa, pero estamos hablando claro, no se contaban, no existían. No, 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 no. Han venido a figurar en el antepenúltimo censo, Ah, la ¿sí? mierda. Con preguntas raras, muy. eh, pero bueno, eso también es esta mirada de. Yo recuerdo también, trabajaba como voluntaria en una escuela y se me ocurrió, era el espacio que quedaba en la siesta, ¿no? Donde los docentes se retiraban y era como la parte de recreación. Entonces a mí se me ocurrió llevarlas a una plaza que quedaba a 2 cuadras y bueno, ahí íbamos caminando y volvíamos caminando. Y de repente un día me llama la directora y me dice, mirá, Grete, me parece genial lo que haces, pero se han quejado de una escuela que estaba enfrente, este, de que por qué llevas a las chicas y a los chicos a una plaza. Qué hijo de puta. Y dejaron de ir. Es Gretel, terrible. Gretel, te agradezco muchísimo este No, tiempito. por favor, cuando Ojalá quieran. podamos volver a charlar. Me parece que va a ser un tema que va a ir Sí, creciendo. necesariamente ganando protagonismo porque, lo que te decía, hay que convertir la angustia en lucha y esa es una de las cuestiones que estamos trabajando desde las radios comunitarias.